Regresamos a RPP Noticias, esta edición especial, después de haberse conocido esta mañana el pedido de asilo político del expresidente Alan García Pérez en la Embajada del Uruguay en nuestro país. Hemos conversado hace unos instantes con el embajador del Uruguay aquí en Lima, el señor Carlos Barro. Él dice textualmente, nos ha contestado de manera muy amable, pero nos ha dicho lo siguiente: no voy a declarar hasta que no se pronuncie el gobierno de Uruguay. O sea, no va a declarar hasta que el gobierno de Uruguay, hasta que el presidente del gobierno uruguayo, el doctor Tabaré Vázquez, no haga un pronunciamiento o no tome alguna decisión sobre este pedido de asilo ya confirmado. Estamos en el teléfono con el señor Luis González Posada, ex canciller del gobierno aprista. Señor González Posada, buenos días. Díganos, ¿cuál es su reacción frente a este pedido de asilo de Alan García Pérez? Bueno, primero decirle que lo que él le ha dicho el embajador del Uruguay es correcto, ¿no? El expresidente García ha solicitado asilo, amparado en la Convención de Caracas, en la Convención de La Habana, en la Convención de Montevideo, y le corresponde al país, en este caso a Uruguay, analizar el pedido, calificarlo y conceder el asilo o no concederlo. Esta es una garantía que existe de acuerdo al derecho internacional. O sea, ¿usted justifica, entonces, ¿es correcto este pedido de asilo del expresidente García, acusado de corrupción? Completamente, porque usted ve, acá ha habido una celada muy preparada. El presidente García fue citado a una audiencia con el fiscal. A nosotros se nos dijo que iban a suspender la audiencia, que iba a salir una campaña demoledora contra él, que le iban a impedir la salida al Perú y que iba después, el día lunes, a haber una orden de detención. Eso es lo que nosotros fuimos informados. Lamentablemente se cumplió el libreto. Pero no hay orden de detención que conozcamos. Ustedes conocen de una orden de detención. Cuando llegó el presidente, ¿no?, suspendieron sorprendentemente la audiencia. Inmediatamente comenzó una campaña de demolición. En el acto vino la prohibición, el pedido de impedimento de salir del Perú. Esas son pues señales muy claras que no se estaba actuando correctamente. Pero el presidente dijo que para él es un honor quedarse en el Perú. Claro, y lo dice, pues es un honor, pero en estas circunstancias, ¿qué cosa querían? Ha habido una campaña de... Mire, nosotros... ¿O fue para distraer, más bien decir es un honor quedarme en el Perú y luego ir y pedir asilo a la embajada uruguaya? Lo demuelan, 740 carátulas de periódicos y de revistas, millones de twitters, programas completos de televisión. Esto ha sido una campaña demoledora, sistemática y larga para desprestigiarlo ante la opinión pública. Pero cuando usted encuentra la evidencia de que claramente lo que quieren es encarcelarlo, naturalmente tiene que tomar las medidas. Y hablando de evidencias, doctor González Posada, ¿no le parece que esos $100.000 con la investigación que hemos conocido venían de la empresa Odebrecht, los que cobró por esa conferencia de prensa en el Brasil? Mire, yo le voy a responder, y usted me va a escuchar. Le estoy escuchando. Toda la audiencia RPP lo está escuchando. Sí. Odebrecht, en todas sus declaraciones, Odebrecht y todos los ejecutivos han dicho que al presidente Alan García no le dan un solo centavo. No han dicho eso. No han dicho eso. No han dicho eso. ¿Ah, no? No, el señor Nostri ha dicho que él sabe a quién le dio en un nivel de operación, pero que el señor Barata puede hablar de nivel político. Y cuando entrevistaron al jefe de operación estructural, lo dijo que no le habían dado. Y sí ha dicho que le han dado más de $100.000 a Luis Alba Castro para la campaña del APRA. No me tergiverse. Ellos lo que han dicho es que le han dado al expresidente Humala, al expresidente Toledo, hacen referencia a Pepe Caprio. Y a su a su compañero aprista Luis Alba Castro. Bueno, que responda Alba Castro. ¿Usted cree, dígame, que Alan García se va a entregar por $100.000? ¿Por cuánto sí? Una conferencia, ¿Por cuánto favor. Sí? No, por nada. Esto no es un juego de peseteros. No, pero es que usted le ha puesto así. Usted dice, ¿usted cree que se va a entregar por $100.000? Ni por un sol. Está cargada de animadversión. ¿Quién? ¿Qué quiere que le diga? ¿Quién está cargado de animadversión? Su pregunta. Me está preguntando por cuánto sí. No, porque usted me ha dicho, ¿usted cree que se va a entregar a Alan García por $100.000? Por nada, pues usted me entiende perfectamente. No lo entendí bien. No lo entendí bien. Entiéndame, pues por nada. Por nada. En política hay honor. Detrás de la familia Alan García no solamente está el partido,
está su familia, su mujer, sus hijos, su apellido, su madre anciana. Entonces que se defiende ante los tribunales, doctor. También lo ha hecho igual. Keiko Fujimori se ha presentado ante el juez, ha estado presente en todas las audiencias, ha determinado que vaya a la cárcel y ella ha ido a la cárcel. Yo personalmente, pero nadie tiene derecho a dejar a un ser humano, a traficar con su honor, a hacer campañas demenciales. Yo a usted nunca le he visto, por ejemplo, protestar por las carátulas que le sacaba Alan García llamando a los narcotraficantes. Nunca le he escuchado. ¿Y en qué carátula se refiere? Carátula de los periódicos, no de periódicos. No sé a cuáles se refiere. Si me puede precisar qué fecha y en qué periódico y si yo trabajaba ahí. Usted escarbe, va a ver que hay docenas de carátulas, miles de Twitter. ¿Usted cree que hay plata en narcotráfico entonces? ¿Por qué habla de narcotráfico en este momento? Estamos hablando de plata de Odebrecht. No estamos hablando en ese momento de plata en narcotráfico. Ese era otro tema que habrá que investigarse. Nunca lo escuché. Y a mí personalmente me parece que hay un abuso de la prisión preventiva. Eso es otro tema, pero se han presentado ante la justicia otros dirigentes políticos. El único que ha pedido asilo es Alan García y el único que se ha fugado es Alejandro Toledo. No diga fugado. No, Alejandro Toledo se ha fugado y el único que ha pedido asilo político es Alan García. Alan García, ¿por qué no dice que se ha presentado 46 veces ante la justicia? Bueno, pero ahora ha pedido asilo, ¿eso es evadir la justicia o no, congresista? Ha enseñado todos los documentos. Esta persecución viene de la época de Humala. Hoy olvidamos que se creó una comisión que durante 5 años los estuvieron hostilizando para terminar en nada. Pero, congresista, ahí se supo que había indultado a narcotraficantes. Eso fue importante conocerlo. Perdón. Usted lleva todo un sentido malévolo. Perdón, no. Bueno, pues sí, pues. No. O sea, ¿usted cree? Hubo indultos a narcotraficantes, doctor Luis González Posada. ¿A quién? No, usted está negando que haya indultado a narcotraficantes. ¿Por qué entonces el señor que fue jefe del INPE está en la cárcel? ¿Usted quiere decirme que los indultos Alan mandaba a cobrar? Por el amor de Dios. Ese sentido... Mire, congresista, ex canciller, lo que a mí me preocupa, primero, lo que como todos los peruanos queremos, que los ciudadanos somos todos iguales ante la justicia. Somos hoy iguales, pues. Que todos se presenten ante la justicia, como lo han hecho otros dirigentes políticos que incluso están encarcelados. Además, yo creo que una persona que dice representar al partido aprista está ofendiendo la memoria de los dirigentes apristas honestos, que fueron a la cárcel, fueron a prisión y fueron desterrados por sus ideas políticas, no por ser acusados de corrupción, y en regímenes totalitarios, dictatoriales, no en democracia. Que se prestáramos a un espectáculo donde lo metan 3 años en la cárcel para investigar, lo saquen enmarrocado y con chaleco, no, señora, eso no, así no es. Así no es con el expresidente García, pero con otros sí ha sido así. Usted siga con su prédica, yo sigo con la nuestra, me parece muy bien lo que ha hecho, no habían garantías, así que le corresponderá al gobierno del Uruguay calificar la concesión del asilo. Sí, por supuesto que sí le corresponde. No es prédica, lo único que queremos como periodistas es conocer la verdad. Muchas gracias, ex congresista, ex canciller. Hasta luego. Vamos ahora con Mijail Medina con información desde la Embajada de Uruguay. Mijail, buenos días. ¿Qué información tienes desde ahí? ¿Cómo está, Josefina? Sí, hemos llegado a la cuadra 2 de la avenida Peset, donde funciona precisamente la Embajada de Uruguay. En estos momentos se está realizando una protesta por parte de algunos de los manifestantes vecinos de la zona, quienes han llegado precisamente aquí a mostrar su disconformidad sobre lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Desde el día de ayer, Alan García ha ingresado a la Embajada de Uruguay a solicitar se le pueda dar un asilo político, aduciendo una presunta persecución política. Vamos a conversar con ellos. ¡Salón! ¡Directo del Urigancho! Señor, que lo diga. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a RPP. ¿Ustedes han venido a manifestarse en contra de esto? Sí, repudiamos totalmente este delincuente que cree que es un perseguido político, es totalmente falso. Este señor se ha enriquecido con el gobierno y esperemos que se vaya directamente al Urigancho y que también el embajador no le deniegue totalmente el asilo político. Bueno, ellos están vistiendo en estos momentos unas banderas encima de su cuerpo. Precisamente hay algunos letreros que señalan Uruguay, dile no al mafioso García, es lo que señalan los carteles que ellos están teniendo en estos momentos en las manos. Estamos con otro de los vecinos. Señor, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Ciro Silva, del Frente Patriótico Nacional. El día de hoy en la cuadra 2 de PC nos estamos concentrando y llamamos a todo el pueblo peruano a rechazar este asilo político. Hemos declarado a la prensa de Uruguay que efectivamente el presidente Tabaré Vázquez tiene que rechazar. Este señor no tiene ningún pretexto para asilarse políticamente, tiene que ser procesado. Y tal como dijo el fiscal Domínguez, ahora se le está dando la razón. Es más, tiene que dictarse ahorita la prisión preventiva de Alan García Pérez. Ok, Josefina, en estos momentos hay mucha presencia policial de la Comisaría Orrantia del Mar, incluso hay carros de la policía
que se dedica para dar el custodio de las embajadas. Hay gente que está llegando en los alrededores, vecinos que se están sumando a este, digamos, rechazo, pidiendo el rechazo para que no se le dé el asilo político al exmandatario Alan García. Hay mucha expectativa, además, por parte de la prensa. Vamos a estar a la expectativa de cómo se va desarrollando esto. Muchas gracias por esta información desde la casa, desde la residencia de la Embajada del Uruguay en nuestro país. Es una residencia, una casa frente al Golf de San Isidro en la avenida Peseta, en la zona conocida como San Gabriel. Ahora estamos en contacto en el teléfono con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Buenos días, señor Cateriano. Díganos su opinión, y no sé si usted ha llegado a escuchar las declaraciones que hizo hace unos instantes el ex canciller del expresidente Alan García, Luis González Posada. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. No he escuchado las declaraciones del ex canciller de García, pero supongo que será lo mismo que han repetido hace tiempo, que es inocente, que es un hombre intachable, que es un hombre de palabra, que cumple con la Constitución y la ley. Y bueno, hemos visto que toda esa coartada que ayer cínicamente el expresidente García declaró ante la prensa simplemente era eso, para utilizar un término que a él le gusta emplear, humo. Sí, ahora, lo que él dice es que Alan García fue víctima de una celada porque cuando llegó a declarar ante la Fiscalía por un caso, se le incriminó por otro. Bueno, acá lo concreto es lo siguiente. El expresidente García ha pedido un asilo al gobierno del Uruguay. El expresidente García no es perseguido político. Confío que el presidente del Uruguay rechazará esa solicitud de asilo, pero en caso que no lo haga, el presidente Vizcarra está llamado a defender el orden constitucional. Y ya lo hizo en un tuit, ¿no? Ya adelantó, sí, cuál es su posición, ¿no? Sí, y en ese sentido, la Convención Interamericana sobre Derecho de Asilo en su artículo 3 es absolutamente clara. Es decir, no se puede conceder asilo a una persona que tiene impedimento judicial para solicitarlo. Y como todos sabemos, desde el día de ayer hay un mandato judicial del juez Juan Carlos Sánchez que impide la salida del país del expresidente García por 18 meses. Por lo tanto, existiendo un mandato judicial que impide la salida del expresidente García del país, en la eventualidad que el gobierno del Uruguay, y ojalá no ocurra así, le conceda el asilo al expresidente García, el presidente Vizcarra tendrá que cumplir con el orden legal e imperante en el país y no deberá en ese contexto otorgarle el salvoconducto por cuanto hay un mandato judicial que debe acatar el presidente de la República. No hay que olvidar que la primera atribución y obligación de acuerdo a la Constitución del Perú que tiene el presidente Vizcarra es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. En ese sentido, en esa eventualidad, que repito, ojalá no ocurra, el presidente de la República tendrá que cumplir con lo dispuesto por el mandato judicial del juez Juan Carlos Sánchez y además amparado con la Convención Interamericana de Derecho de Asilo, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, que impide muy claramente en su artículo 3 la concesión de asilo a personas que tienen impedimento judicial. Ahora, doctor Cateriano, el Uruguay ha sido severo en la lucha contra la corrupción. Hace un momento recordábamos que incluso tuvo que renunciar el vicepresidente uruguayo por un caso de corrupción. Ahora lo que cabe entonces, ¿no sería también, además del proceso que se debe seguir en caso de petición de asilo, una posición política de todas las fuerzas representadas en el Congreso? Porque este pedido de asilo es también un cuestionamiento a todo el Estado de Derecho, incluyendo el Parlamento. Naturalmente, y por esa razón he señalado que el presidente Vizcarra está llamado a defender el orden constitucional. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, apelar congresistas peruanos, apelar también a congresistas uruguayos? Josefina, nos estaríamos adelantando a un escenario que
Ojalá no ocurra, repito, porque además hay argumentos jurídicos, hay un compromiso internacional del Uruguay. El Uruguay también forma parte de la Convención Interamericana del Derecho de Asilo, y el artículo 3 de ese convenio internacional es clarísimo: no procede la concesión de asilo a una persona que tiene un mandato judicial en contra. Bueno, y acá entraríamos a un debate jurídico que nadie desea. Y naturalmente, en la hipotética situación que nadie desea que el presidente del Uruguay niegue, o mejor dicho, conceda el asilo, el Perú simplemente tendría que romper las relaciones diplomáticas con el Uruguay. Ahora, acaba de decirnos el embajador del Uruguay en nuestro país, en cuya residencia, en cuya casa está en estos momentos el expresidente García. Lo único que nos ha podido decir, ha dicho que lo único que puede decir en este momento es no voy a dar declaraciones hasta que no se pronuncie el gobierno del Uruguay. ¿Cuánto tiempo puede tomar esta decisión? Bueno, es comprensible que el embajador del Uruguay actúe con cautela. Él responde, él representa personalmente al presidente de su país en el Perú, y tiene que actuar con cautela, naturalmente. Pero yo estoy seguro que el Uruguay respetará sus compromisos internacionales. El Perú no es una dictadura, hay una diferencia absolutamente notoria con la solicitud de asilo que pidió con anterioridad. García, en el año 92, pide el asilo diplomático a Colombia luego del golpe de Estado que dieron Fujimori y Montesinos. Es decir, había un quebrantamiento del orden constitucional en el Perú. Estábamos en plena dictadura. Por esa razón, Colombia le concedió el asilo. Y además, García en ese entonces no tenía ninguna orden judicial en contra, como ahora sí la tiene desde el día de ayer. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Pedro Cateriano. Muchas gracias, señor Cateriano, por haber participado con nosotros en esta edición especial tras haber conocido esta noticia, el pedido de asilo del expresidente Alan García en la Embajada del Uruguay aquí en Lima. Estamos en el teléfono con el congresista Mauricio Mulder. Señor Mulder, buenas tardes. Díganos, ¿ha podido hablar en las últimas horas con el expresidente García? Bueno, sí. Él comunicó al partido el día de ayer que tenía una información clara, fidedigna y precisa, en el sentido de que el día de mañana la diligencia que iba a darse se iba a proceder a su detención. En función de ese criterio, el partido le recomendó resguardar su vida y su integridad y que proceda a un mecanismo de solicitud de asilo, como ya se ha dado a conocer. ¿El partido y su vida está en peligro, su vida? Sí, porque han habido muchas amenazas de muerte que se han recibido, todo tipo de... ¿Quién lo ha amenazado de muerte al expresidente García? ¿Usted cree que voy a saber quién los amenaza? Bueno, pero han sido creíbles para tomarlas en cuenta, esas amenazas. Sí, claro, por eso le estoy diciendo que en función de ese criterio se tomó esa decisión y bueno, se ha ejecutado. ¿Y por qué no pidió garantías más bien al Estado peruano? Es el Estado peruano el que ha criminalizado la vida política del país, estableciendo que los partidos políticos son agrupaciones criminales. Usted es parte del Estado peruano, usted es parte del Estado de Derecho del Perú, usted es parlamentario. No, yo soy parlamentario y soy representante del pueblo en el Congreso. El Estado peruano... ¿Y el presidente Vizcarra no es representante del pueblo elegido también? ¿Le puedo pedir que por favor, en lugar de interrumpirme con otra pregunta, me deje contestar la que me hace? Por supuesto. Bueno, le estoy diciendo que yo soy representante del pueblo en el Congreso de la República. El Estado peruano que ejecuta esta parte de lo que le estoy señalando está compuesto por el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero sustantivamente con el Ministerio Público, que se ha convertido en nuestro criterio en una especie de sicariato político, porque aplica la ley de organizaciones criminales a los partidos políticos. El APRA tiene abiertos procesos no de lavado de activos también, pero sustantivamente de organización criminal. Y con ese cuento de la organización criminal preestablecida en función de delitos que no se han probado, es que tienen la libertad de detener a las personas 36 meses, de prorrogar las investigaciones preliminares otros 36 meses y de hacer todo tipo de medidas restrictivas. Eso para nosotros
constituye una medida de carácter antidemocrático que está cercenando derechos fundamentales. Y por esa razón es que el Estado de Uruguay ha recibido al presidente García y va a procesar su solicitud de asilo. Pero todavía no ha tomado una decisión con respecto a si concederle o no el asilo. Es un procedimiento, efectivamente, no lo ha hecho, pero le ha abierto las puertas de la embajada, fiel a la tradición uruguaya de asilar a las personas que tienen una persecución de carácter político. Sí, acá tenemos este comunicado del gobierno del Uruguay. El embajador del Uruguay en el Perú, Carlos Barros, se contactó con el presidente Tabaré Vázquez para comunicarle que el expresidente del Perú, Alan García, solicitó asilo político en el Uruguay. García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en el Perú y le transmitió a Vázquez la solicitud vía telefónica. El expresidente peruano iniciará el trámite siguiendo los pasos dispuestos en la normativa internacional. Ahora, pero también hay que ver bien qué dice la normativa internacional y en qué casos procede y en qué casos no procede, porque vemos, por ejemplo, la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 dice no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Exactamente. Es el caso del expresidente García. En forma. Y aquí no hay procesos en forma, se viola la ley en el procedimiento permanentemente. Porque no es posible que un fiscal, por ejemplo, organice una celada contra una persona que está investigando, ¿no? Tiene una diligencia con el presidente García que dura 2 horas, y decide suspenderla, reprogramarla con otra fecha sin expresión de causa, hace venir al presidente desde su domicilio, digamos, parcial que tiene en España, y le dice que se suspende, y en connivencia y en evidente mecanismo de filtración de información, el señor Pérez emite un comunicado diciendo ahora sí se va a investigar a García. Ahora sí, porque bueno, digamos, hay críticas sobre otras investigaciones. Ahora, por ejemplo, en el caso entonces del expresidente Ollanta Humala y su señora, ¿debieron haber también entonces pedido asilo político si es que no confía usted en ese sistema de justicia? Esa es una suposición que solamente la podrán contestar ellos y no tengo por qué contestar ni ponerme en ese supuesto. Pero digo, ¿usted cree que no, que la justicia no está siendo igual para todos? Tampoco para los Humala ni para Keiko Fujimori. Yo lo que le estoy diciendo es que no digo la justicia, parte de la justicia, pero sustantivamente el Ministerio Público. O sea, la justicia que no le da la razón a ustedes no es justa y la otra sí. Una vez más, usted me quiere poner palabras en mi boca y está polemizando conmigo o me está haciendo preguntas. No, estoy cuestionando una decisión del expresidente García, creo como gran parte de los peruanos, que en vez de enfrentar a la justicia, como lo ha hecho Keiko Fujimori, como lo ha hecho Ollanta Humala, como lo han hecho otros acusados, se ha sometido a las decisiones judiciales. En este caso, él dijo que se iba a quedar en el Perú, que era un honor estar en suelo peruano, y vemos que anoche pide asilo político en el Uruguay. Mire, señorita, si usted me va a llamar a mí para que yo escuche su editorial, entonces adviértame para cortarle el teléfono. Pero si usted me va a llamar a mí para hacerme preguntas y respetar mis respuestas, entonces sigamos hablando. Sí, respeto, pero también le digo, hay manera... Me interesa su opinión. A mí me interesa mi opinión en ese momento. Y a usted le parece interesar muy poco mi opinión, por eso es que está poniéndose a polemizar conmigo. Yo no estoy aquí para polemizar con usted. Yo estoy aquí para expresarle cuál es la posición nuestra. Yo estoy preguntando, yo estoy cumpliendo con mi labor de periodista, señor Mulder. Y entonces, opinar, pero no me llame a mí para yo escuchar su opinión. Estamos escuchando su opinión. Me gustaría hablar con el expresidente García directamente y que nos diga los motivos de su pedido de asilo. Por eso le pregunto. A ver, termine, lo escuchamos. No, por favor, mantenga la calma. Le estoy volviendo a decir, yo estoy perfectamente calmado, pero le reitero, si usted me va a llamar a mí para que yo escuche su opinión, entonces no me interesa, sinceramente. Yo le debo decir de que aquí hay un manejo de la ley que se terminó para combatir las bandas criminales que se está aplicando a la política. Y de hecho, eso es una aberración que en ninguna parte del mundo existe, porque los partidos políticos son el sustento de la democracia. Y entonces, hay sin duda alguna un mecanismo de avasallamiento de poderes del Estado, como el caso del Congreso, el caso del Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo, para que se imponga ese tipo de verdad. Congresista, ahora, ¿puedo hacer un comentario?
prefiero que me haga una pregunta. Tendría que ser una pregunta y con un comentario incluido. Usted está hablando del sistema de justicia, pero acá no está, y de una cuestión política en la justicia, pero acá el expresidente Alan García no está siendo perseguido o procesado por sus ideas políticas. Está siendo procesado por acusaciones muy puntuales, entre ellas haber recibido $100.000 por una conferencia de la empresa brasileña Odebrecht, específicamente de la Caja 2, donde habían fondos ilícitos. A ver, él no ha hecho una conferencia para Odebrecht, es una conferencia para la Federación de la Industria del Estado de Sao Paulo. ¿Y quién la pagó? ¿Quién le pagó? Le pagó el señor Espínola por encargo de esa federación. Que es un colaborador eficaz Espínola, y que ha dicho que le fue la plata de Odebrecht. Así es. Pero eso no significa que la persona que recibe el dinero pueda saberlo. Yo le pregunto, Radio Programa recibió $200.000 en efectivo del señor Klimper y hasta ahora no sabemos cuál es el origen de ese dinero. O sea, usted sí está reconociendo que Alan García podía haber sabido que era origen ilícito esa plata. No lo estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que la persona que hace un servicio de buena fe y es pagado por ese servicio no tiene por qué saber el origen. Pero no hay que ser ingenuos en política, congresista Mulder, no hay que ser ingenuos en político. Perdón. Entonces, déjeme terminar lo que le estaba diciendo. Si Radio Programa recibe $200.000, el doble de Alan García, en efectivo, lo guarda en una caja, y con eso después le pagan a usted su sueldo, usted no tendría la obligación de no ser ingenuo y no cobrar ese sueldo de un dinero que no está garantizado y que puede ser sucio. Bueno, pues, no lo hace usted porque usted ha trabajado lealmente y no le tiene por qué importar de dónde viene el dinero con el que le está pagando una empresa. Que una empresa con la que el gobierno que usted representaba había tenido contratos importantísimos de millones de dólares, por ejemplo, como la línea 1 y 2 del metro. Entonces habría que ser un poco más suspicaz del señor García y decir, bueno, no, un rato, ¿de dónde puede venir esta plata? No hay que ser ingenuos en política. A ver, le vuelvo a repetir a usted que esa empresa no es la que lo contrató a Alan García. No. Pero sí la que le pagó. No, la que pagó fue la Fiesp. Si la empresa Odebrecht le dio a la Fiesp el dinero para pagar, eso es un tema de ellos, no de la persona que recibe el pago. Ok. Congresista, ¿hay unanimidad en el APRA respaldando esta decisión del expresidente García 100%. O cree que hay voces discrepantes que más bien consideran que hubiera sido mejor que no lo hiciera y que encarara la justicia o que se presentara? Bueno, hay democracia, ¿no? Y hay perfectamente lícito de que alguien puede tener una posición discrepante, pero la alta dirigencia del partido que tuvo que evaluar este tema está apoyando la medida por unanimidad. Por unanimidad, los dirigentes. Así es. ¿Y de las bases sabemos algo? Sí, claro, hay un respaldo unánime. Unánime. Sí. Casi no he escuchado ninguna base, quizás personas individuales, pero las bases que están organizadas y que son comités y que hacen consultas, todas están apoyando. Ahora, mire, lo mismo que se decía de Haya de la Torre cuando se refugió en la Embajada de Colombia, también decían que era un matón. Usted está comparando a Víctor Raúl Haya de la Torre y sus razones para pedir el asilo con Alan García y las razones por las cuales él está pidiendo asilo. Cuando Haya de la Torre ingresó a la Embajada de Colombia, el gobierno peruano dijo que era un delincuente común y durante 5 años pretendieron decir que Haya de la Torre encabezaba una banda. Alan García murió, Víctor Raúl Haya de la Torre murió pobre, en cama prestada y en casa prestada. Su única herencia material fueron sus libros y su única herencia ideológica fue un partido político. ¿Puede usted compararlo con el expresidente Alan García acusado de corrupción? No me venga usted con sus atavismos y a tratar de polemizar conmigo. No me haga esas comparaciones que son falaces. ¿Usted ha comparado a Alan García con Víctor Raúl Haya de la Torre? Yo no lo estoy comparando hechos. Y usted no me va a negar a mí que a Haya de la Torre se le persiguió exactamente de la misma manera. Y que murió pobre y honesto. Sí, murió pobre y era honesto. Y se le dijo de todo. Y usted no lo puede negar, porque a su padre también le decían de todo, y su padre tuvo que sufrir exilio también por eso. Exilios por cuestiones ideológicas, por ideas, no por acusaciones de corrupción, Mauricio Mulder, congresista. Creo que en eso no sé qué debate podríamos tener de verdad, realmente. A mí, como periodista, nos interesa y creo que estamos escuchándonos acá, escuchando esta conversación RPP, que se conozca la verdad. Usted se aprovecha que tiene un micrófono y que le pagan con dinero que no se sabe de dónde viene para tratar de polemizar conmigo. Usted también tiene el micrófono, congresista, usted también tiene el micrófono. Y tiene una curul. Creo que ya no quiso usar más el micrófono, el congresista Mulder. No ha querido usar más el micrófono.
Él nos ha cortado, lamentablemente. Bueno, él ha hecho la comparación con Aya de la Torre. Yo creo que en respeto a la memoria histórica hay que recordar quién fue la figura de Aya de la Torre y la manera por qué pidió asilo político, de la manera como murió y el legado que dejó. Vamos ahora con Fabián Werner, periodista, director de sudestada.com de Uruguay. ¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Y qué reacciones hay en el Uruguay ante este pedido? ¿Fabián? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te oímos. Fabián, gracias por estar con nosotros. Okay. No, por favor, gracias a ustedes. No, te decía que aquí hay mucha sorpresa, incluso en algunas autoridades del gobierno, porque, bueno, esta es una situación muy inesperada. Obviamente no existía ningún indicio que llevara a pensar que esto podía ocurrir, y tampoco existe una vinculación política o personal de gobernantes uruguayos con Alan García. Solo una coincidencia temporal del primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando Alan García estuvo en el gobierno por última vez, pero más allá de eso no existe ninguna vinculación que llevara a pensar que esto podía pasar. Por otro lado, es cierto que Uruguay tiene una tradición muy larga de asilo político en América Latina, pero bueno, todavía no se sabe, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno uruguayo más allá de un comunicado de la Presidencia de la República muy breve, confirmando que el embajador uruguayo en Lima le informó al presidente Tabaré Vázquez del pedido de asilo de Alan García, pero por ahora es todo lo que se sabe aquí en Montevideo. ¿Y no hay ninguna reacción entonces de políticos uruguayos aún? Hasta ahora no, solo ha habido una brevísima declaración del vicecanciller Ariel Bergamino al diario El País de Montevideo diciendo que no tenía información al respecto, ni siquiera confirmando el hecho, pero pocos minutos después se emitió el comunicado por parte de la presidencia. Pero por el momento es todo lo que se sabe. Mañana en la mañana es la reunión de los lunes del Consejo de Ministros del equipo de gobierno de Tabaré Vázquez. Seguramente allí habrá un pronunciamiento público oficial del gobierno un poco más extenso, pero yo creo que hasta ese momento es difícil que haya un pronunciamiento oficial y ni hablar que una respuesta oficial al pedido, ¿no? Claro, solo reacciones, digamos, individuales, políticas. Ahora, Claro. En lo que es el caso de Alan García, él dice que ha sido víctima de una celada, que es un tema político, pero está siendo acusado por casos de corrupción, como también lo han sido otros, o lo están siendo otros políticos por el gran megacaso de Odebrecht. En la lucha contra la corrupción, yo recuerdo que Uruguay ha sido severo, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente, Sendik. Sí, aquí el caso Odebrecht en especial es un tema que está en la agenda pública, política y de prensa. Es decir, no es un tema ajeno a nosotros. De hecho, Uruguay ha sido uno de los países que más ha participado en el esquema de lavado de dinero. Nosotros mismos en Sudestada hemos publicado casos de ahí mismo, de Perú, donde se han utilizado empresas uruguayas para lavar el dinero. En el caso de Sendik, que sí, vos recordás, él fue un caso, si se puede considerar menor, si se lo compara con los montos de los que hablamos en el caso Odebrecht, ¿no? Él renunció a la vicepresidencia de la República por una acusación de uso irregular de algo así como $40.000 con tarjetas corporativas cuando él era presidente de la petrolera uruguaya ANCAP. Pero más allá de eso, sí, aquí en Uruguay existe una conciencia, digamos, muy clara de lo que significa la corrupción, y si Alan García no consigue probar de manera contundente que existe una persecución política, yo creo que resultaría muy difícil que el gobierno uruguayo aceptara el pedido de asilo político, porque, como te decía, Uruguay tiene una tradición histórica muy grande de asilo político, de refugio a perseguidos políticos en otros países, pero si en este caso las acusaciones van por el lado de la corrupción, no veo cómo se podría justificar que Uruguay aceptara un pedido de asilo. Y más aún, Fabián, teniendo en cuenta lo que ha dicho el presidente del Perú, Martín Vizcarra, le ha dicho que no existe persecución política en el Perú y que todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia sin excepciones. Reafirma
reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales. Esto también pone en una posición difícil al presidente Tabaré Vázquez. Sí, yo creo que lo pone en la difícil posición de respetar esa tradición que te mencionaba, pero al mismo tiempo de ceñirse a a la tradición que tiene Uruguay de perseguir la corrupción. Entonces, yo creo que es un lugar un poco incómodo en el que se pone a Uruguay en este momento. Pero bueno, es cierto también que en el caso de Odebrecht, si bien hay casos, como te mencionaba recién, que vinculan a Uruguay con esa red de corrupción, las investigaciones no han prosperado lo suficiente. Han habido denuncias periodísticas, pero no persecuciones. Pero bueno, yo creo que mañana en la mañana, como te decía, a partir de las 9 de la mañana, el gobierno analizará la situación y más allá del análisis que pueda estar realizando por estas horas el gobierno, creo que recién ahí vamos a tener una posición oficial del gobierno uruguayo y bueno, se iniciará allí el proceso de análisis de la situación, porque esto no se resuelve de un día para el otro, ¿no? No, por supuesto. Ahora, me pareció ver en la foto de la cumbre iberoamericana en Antigua Guatemala, me pareció que estaba la vicepresidenta Topolansky. Sí. O sea, que había haber tenido un encuentro, pero por supuesto, antes de que todo esto sucediera con el presidente Vizcarra. Muchas gracias, Fabián, y por favor, si nos puedes ayudar con más información, porque esto, bueno, va a seguir hasta que finalmente se tome una decisión desde el gobierno uruguayo. Claro que sí, Josefina, seguimos en contacto y bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ti. Era Fabián Berner, periodista uruguayo, informándonos sobre lo que viene sucediendo. Bueno, a la espera de que el gobierno uruguayo tome una decisión. Nos ha dicho Fabián que hay una tradición de asilo en el Uruguay, pero también hay una gran preocupación por lo que es la corrupción y que incluso se está investigando también los casos de corrupción vinculados a Odebrecht. Estamos ahora con Mijail Medina. Mijail, por favor, ¿qué información tienes a esta hora? Me parece que el asilo de Alan no es un asilo perfecto porque es un perseguido político. Perseguir a una persona por dar un discurso es incalificable. ¿Cree que es inocente la García? Señor Vallerriestra, ¿pero usted no cree que sería anticiparse a aceptar algún delito? No, es desconfianza en el sistema existente en el Perú. Todos los asilados políticos han sido así. Yo he sido asilado político, Aya de la Torre ha sido asilado político y todos estaban... Él ayer dijo que se llenaba las investigaciones, que iba a colaborar. Ayer mismo dijo que se llenaba, que iba a colaborar. Sin embargo, ahora se refugia, pide asilo. Bueno, Josefina, buenas tardes. Es el doctor Vallerriestra quien brinda declaraciones aquí en los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay, Carlos Barros. En todo momento no quiere bajar de su vehículo y según este grupo de personas que hay también motivan a que puedan estar recibiendo algunos insultos a las personas que están opinando en torno a la situación del expresidente Alan García, quien desde el día de ayer se encuentra en esta sede diplomática del distrito de San Isidro. Eduardo, sí, ¿ha podido entrar a la residencia? No me quedó muy claro. Se está congregando. No, Josefina, ellos están transitando por esta vía que estamos en la cuadra 2 de PZ aquí en San Isidro con su vehículo y se ha detenido un minuto para opinar sobre la situación del expresidente, dado a que él, como ha indicado, ha sido también asilado político. Entonces ha dado una opinión en torno a la medida que está tomando el expresidente Alan García. Y como te comentaba, Josefina, aquí hay un grupo de personas que están llegando con algunos con estos carteles en mano. Uruguay, dile no a Alan. Algunos han colgado una bandera a esta hora. Hay una rata gorda escondida. ¿De qué parte están viniendo ustedes? ¡Alan desagüe! ¡Oh, imbécil! Miren, nosotros estamos indignados, somos vecinos. Yo soy vecino de San Isidro. Creo que todos los distritos deben venir acá a la cuadra 2 de la avenida PZ. Este señor debe negársele el asilo y debe ser conducido al Lurigancho. Y respetarse la labor digna del fiscal Domingo Pérez, que mañana debe dictar la prisión preventiva por este segundo intento de fuga. Alan, delincuente. Hay mucha gente que se está congregando también aquí y algunos de los vecinos que están desde muy tempranas horas, como han indicado, aquí en
en esta zona de San Isidro. Bajan los dedos. La policía está pidiendo en estos momentos, Josefina, que se retire ya gran parte de la prensa que estamos aquí. Se está congregando un gran número también de policías para continuar brindando la seguridad aquí en esta sede diplomática del embajador de Uruguay, Carlos Barros. En un comunicado ha indicado que ya se puso en contacto con el presidente Tabaré Vázquez para informar sobre la situación del expresidente Alan García, quien ha solicitado asilo político aquí en Uruguay, en esta residencia. Josefina, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, crece la expectativa por parte de los medios de comunicación quienes están llegando hasta esta zona en San Isidro. Vamos a permanecer aquí y también agregar, Josefina, que muchas personas que están circulando con sus vehículos detienen su movilidad para lanzar algunas palabras, algunas frases contra el expresidente y solicitan que se ponga a derecho a la justicia. Esta es la información que tenemos, Josefina, a esta hora de la tarde. Regreso contigo en estudios. Gracias. También ha habido una expresión a favor, la hemos escuchado, ha sido la de Javier Vallerriestra, el doctor Vallerriestra, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alberto Fujimori y también ex parlamentario aprista. Hacemos una pausa y volvemos. RPP, estamos en vivo y estamos en este momento en el teléfono con Gustavo Gorriti. Gustavo, buenas tardes. Hola, Josefina. ¿Qué tal tu opinión sobre esta decisión de Alan García Pérez, el expresidente, de pedir asilo en la Embajada del Uruguay? Me enteré de eso hace poco tiempo, he estado fuera y al comienzo fue, como me imagino, sucedido con la mayor parte de la gente, una sorpresa, la posibilidad de que se tratara de un chiste, de que alguien hubiera estado circulando el rumor por la red. Luego resultó que es cierto y no sé qué enfatizar más, si el aspecto básicamente confesional del caso, esta confesión por vía indirecta, si lo grotesco de la medida, el haber dicho un poco antes de que él se allanaba la medida de impedimento de salida y que él estaba feliz de permanecer en el Perú sin moverse 18 meses, a que resultara que luego el territorio nacional le resultara caliente no por 18 meses, sino por 18 horas. Pero lo importante en todo esto es que la fuga por vía de asilo, apelando a la condición de expresidente de la República, es, de nuevo, para todo propósito práctico, virtualmente una confesión. García, la persona que sostenía de que todos se habían vendido menos él, de que todos habían recibido plata menos él, y que cuando llegó al Perú sin conocer lo que estaba en ese momento siendo publicado por IDL Reporteros, ante la pregunta que alguien le hizo, contestó, pues pruébemelo, imbécil. Y el hecho es de que en ese momento se le estaba probando. Él tuvo que pasar en pocas horas de decir de que él no había recibido un centavo de dólares a reconocer que había recibido los $100,000, y solamente a decir después de que no había tenido forma de saber de que eso venía de la caja 2. Sin embargo, por supuesto, eludió las otras preguntas que inmediatamente iban a llegar sobre por qué, por ejemplo, él se prestó a firmar documentos con fecha antedatada, por lo menos de 3 meses antes de que hubiera la operación, y sabiendo perfectamente quién estaba haciendo eso, por qué colaboró con el esfuerzo de ocultamiento de ese pago. Entonces, bueno, me imagino que percibió de que habían investigaciones bastante bien encaminadas. Me imagino que percibió
de que la cooperación que ahora está dando dentro de los términos de derecho premial la compañía Odebrecht con la justicia peruana, que empieza a parecerse mucho a la que dio con la justicia brasileña, iba eventualmente a sacar una serie de cosas por ahora ocultas a la luz. Gustavo, te tengo que interrumpir. Tenemos esta información del diario El País de Uruguay, es el diario El País de Uruguay, que dice lo siguiente: el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, informó al país este domingo que Uruguay aceptará la solicitud de asilo solicitada por el expresidente del Perú, Alan García, ante la Embajada de Uruguay en Lima. La Cancillería peruana indicó que García se presentó en la noche de ayer sábado a la residencia del embajador. O sea, ¿han aceptado este pedido? Pues sí, lo han aceptado. Pues no quiero juzgar las razones por eso, pero quiero sí decir claramente que hay una inmensa diferencia entre el asilo que concede una embajada ante lo que es una evidente persecución política de una dictadura, como sucedió con el caso de Haya de la Torre durante la dictadura. Gustavo, lo está aceptando a trámite, ¿ah? ¿Perdón? Lo está aceptando a trámite. Bueno, está bien. Como te decía, lo que ha sido la persecución de una dictadura como la que hubo de Odría contra Haya de la Torre, sí, o la misma persecución de Fujimori después de su golpe de Estado contra Alan García. Que tú viviste también. Así es. Entonces, ahí sí era perfectamente justificable una petición de asilo, pero ante una cuestión totalmente legal, dentro de los términos en que se desenvuelve la investigación de una democracia, entonces cada vez que un político a quien están investigando y está entrando en aguas procelosas por las investigaciones anticorrupción, sencillamente va a poder recurrir al expediente del asilo. Bueno, eso es algo que ellos tienen que pensarlo bien. Una gran responsabilidad de Uruguay. Ahora, ellos están tomando, en todo caso, admitiendo a trámite ese pedido con las cosas como están en términos de acusaciones, pero parece, por el temor expresado por el mismo García en su cuenta de Twitter, que pueden haber declaraciones de los implicados, incluso de los acusados, como por ejemplo Jorge Cuba. Bueno, a quien él llama criminales ahora, y a quien hace unos pocos años antes le dio la mayor confianza y el mayor acercamiento, siendo Jorge Cuba compadre de su pareja, de Roxanne Chisman, y habiendo sido miembro del grupo más cercano a él luego de su primer gobierno. Uno de los autores del libro sobre la deuda externa, que fue lo único que produjo el instituto. En esa época, ya quien él, años después, en su segundo gobierno, nombró como viceministro de Comunicaciones y lo puso a cargo de las negociaciones con Odebrecht. ¿Tú tienes información de si está dando, está haciendo declaraciones importantes, Cuba? Cuba intentó hacer hace meses una colaboración eficaz con el entonces fiscal Hamilton Castro, y básicamente no le dieron curso. Con el nuevo fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, la colaboración eficaz fue resucitada en la medida de lo posible. En Niveles Reporteros hemos publicado in extenso las declaraciones que dio y que podían ser complementadas por otras mayores. El hecho concreto es de que yo creo de que junto con las declaraciones de los colaboradores eficaces que pueden entrar en esto, y todavía faltan varios con un conocimiento muy grande del tema que van a entrar al caso, lo más peligroso para él eran y son las declaraciones que van a venir de los funcionarios de Odebrecht, sobre todo si es que llega a firmarse la colaboración, el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía, las autoridades peruanas, la compañía Odebrecht, bajo los términos que se ha estado dando ahora, pero mucho más en profundidad. Es el momento en que van a empezar a llegar seguramente informaciones mayores, y pienso de que esa debe haber sido la razón fundamental que llevó a García a lo que ha sido una decisión, me imagino, imprevista, y que él debe haber considerado de emergencia. Ahora, y precipitada, según han declarado acá dirigentes del partido de Alan García, que lo hizo porque además sabía que había ya una orden de detención preliminar en su contra. ¿Tú sabías algo de esto? No sabía.
y no creo que haya habido, no sabía, no lo sé, no lo considero imposible, pero tampoco lo considero probable. Perfecto. Yo creo de que hay una investigación mucho más en profundidad que aquello que una detención preliminar de unos pocos días puede solucionar. Creo, eso sí, de que la investigación largamente embalsada con respecto de Alan García empezó a tomar velocidad, empezó a arrancar con fuerza. Nosotros, desde el periodismo de investigación, en forma independiente, pudimos conseguir y publicar la información que hizo claro de que él había recibido $100.000 de la caja 2 de Odebrecht por la conferencia que dio el 25 de mayo del 2012 en Brasil, y que la persona que figuró para los efectos de disfrazar eso como si fuera de un tercer grupo independiente, el abogado Spínola, era una persona que trabajaba en el sector de operaciones estructuradas, la caja 2, y además aportamos la confesión grabada, videograbada de Spínola, en la cual él confiesa que Joe, la persona que se ve en los correos electrónicos haciendo todos los arreglos para pagar por lo bajo, disimuladamente, a García. Eso ha sido un avance cualitativo sumamente importante en las investigaciones que existía sobre García hasta este momento, y que por supuesto señalan de que va a haber un avance mucho mayor en el futuro cercano. García, que obviamente conoce la realidad detrás de todo lo que se dice, pues parece que tomó la determinación de poner distancia física entre él y las investigaciones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu participación en esta edición especial aquí en RPP, tras conocer esta decisión de Alan García, el expresidente, de solicitar asilo diplomático al Uruguay. Gracias, Josefina. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos ahora un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Dice esto: en la noche de ayer, el expresidente constitucional del Perú, Alan García, solicitó asilo diplomático en la Embajada de la República en Lima, en Uruguay. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en la materia y su tradición en materia de asilo, ha puesto el hecho de en inmediato conocimiento de la Cancillería del Perú, la que, siguiendo el procedimiento establecido por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considera adecuada a las circunstancias. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Prensa, Montevideo, 18 de noviembre del 2018. Una pausa y regresamos.